Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias a todos por acudir a nuestro evento. Editorial NUN presenta su título Sir John Henry Newman, un maestro para nuestro tiempo. Editado, prologado y además de un capítulo escrito por el presbítero Dr. Juan Alonso García. Los participantes de nuestro evento serán el editor Juan Alonso García, Juan Rodrigo Vélez y Miguel Rumayor. A continuación voy a presentar a cada uno antes de dar comienzo a este conversatorio. El padre Juan Alonso García nació en Zamora, España. Es sacerdote desde 1994. Es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y doctor en Filosofía y Teología por la Universidad de Navarra. Es profesor del área de Teología Fundamental de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, director del Diploma Online de Teología del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de esa misma facultad. A su vez es director de la revista de teología Scripta Theologica. Sus investigaciones y publicaciones se han centrado en la teología de la fe y de la conversión cristiana, así como en el pensamiento de John Henry Newman. Desde 2015 a 2018, ha dirigido un grupo de investigación sobre Newman con el tema Conciencia y Verdad en el John Henry Newman anglicano de 1925 a 1845. Ha sido Visiting Scholar en the Catholic University of America y ha participado en el Newman Scholarship Program del National Institute for Newman Studies. Junto a sus tareas académicas como profesor de teología, ha desarrollado su labor pastoral como capellán universitario, dedicándose después a la formación permanente y al acompañamiento espiritual de sacerdotes y seminaristas. Ha sido rector del Seminario Internacional Vidasoa en Pamplona, España, desde 2017 hasta el 2021. Y es coautor y editor del libro que presentamos actualmente. Posteriormente tenemos a Juan Rodrigo Vélez. El padre, Juan Vélez, obtuvo la licenciatura en Medicina por la Universidad de Navarra en 1988. Se formó en Medicina Interna en el Hospital Shadeside en Pittsburgh y fue certificado por la Junta de Medicina Interna. Hizo un año de endocrinología en la Universidad de Pittsburgh y en 1995 obtuvo su licenciatura en Teología en la Universidad Pontificia de la Santa Croce, en Roma. Posteriormente, en 1998, completó una tesis doctoral titulada Muerte, Inmortalidad y Resurrección en John Henry Newman, en Teología en la Universidad de Navarra, y fue ordenado sacerdote católico ese mismo año. Actualmente es capellán en Tequesca Study Center en Miami, Florida. El padre Vélez es capellán del Centro de Estudios de esa misma universidad. Es autor de artículos de ética médica, de teología y de varios libros de John Henry Newman, entre los que destacan Passion for Truth, The Life of John Henry Newman, University Education for the 21st Century, The Opening of the American Mind, Holiness in a Secular Age, The Witness of the Cardinal Newman, un santo para el mundo de hoy, y editor de A Guide to John Henry Newman, His Life and Thought. El último se publicará en diciembre de este mismo año, por lo que recomendamos mantenerse al pendiente. A su vez, es coautor del libro que presentamos actualmente. Finalmente, Miguel Rumayor es doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia y doctor en Ciencias de la Educación por Navarra. Es profesor titular y docente de Filosofía de la Educación, de Teoría de la Educación y Ética en la Universidad Panamericana y en la Universidad Villanueva. Formó parte ininterrumpidamente desde 2017 al 2021 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Sus líneas de investigación en este momento son la filosofía educativa de John Henry Newman,
la educación del carácter, la formación del profesorado de enseñanza secundaria en la especialidad de filosofía. Ha realizado estancias de investigación en Oxford, en Notre Dame, en la Catholic University, en Uninorte, en Duquesne University, y ha presentado ponencias, comunicaciones y lecciones magistrales en 50 congresos internacionales. También ha publicado semejante número de artículos especializados, libros y capítulos de libros también, como es el caso. Ha colaborado asiduamente en medios de comunicación de México como Mural, El Informador, Istmo e Ictus, y El Mundo en España. A su vez, es coautor de nuestro título. Para comenzar nuestra presentación, me gustaría dirigirle una pregunta al doctor Juan Alonso, ¿no? Me interesa que nos pueda platicar un poquito más, doctor, sobre cuál es la pertinencia y qué oportunidad representa publicar un nuevo libro sobre San John Henry Newman. Muy buenas tardes o buenos días, según donde nos escuchen todos los que participan en esta presentación. Lo primero que quería hacer es felicitar a la editorial NUN por la publicación de este libro, que pienso que es una iniciativa muy positiva de cara a sacar a la luz el pensamiento de este autor, de John Henry Newman, en el mundo hispanohablante, en el que pues no tenemos tanto desarrollo, tanta presencia de Newman como en otros ámbitos, con lo cual es algo por el que me parece que hay que felicitar a la editorial y felicitarnos también a nosotros mismos. La pertinencia de este libro pues tiene muchos motivos. En los últimos 30 años, podríamos decir, desde el centenario de la muerte de John Henry Newman, en 1990, ha habido una serie de, no sé si casualidades o providencia, de manera que ha habido muchas ocasiones para que se desarrollasen encuentros de estudiosos y otros eventos en la Iglesia sobre este santo inglés. Ya he dicho, el centenario de la muerte de Newman, en 1995 fue el 150 aniversario de su incorporación a la Iglesia Católica, de su conversión. Después, en 2001, fue el bicentenario del nacimiento, y después han venido la beatificación en 2010 por el Papa Benedicto XVI y en 2019 la canonización de manos del Papa Francisco. Claro, una canonización y una beatificación, además de un reconocimiento solemne de la Iglesia de las virtudes heroicas de una persona y su capacidad de intercesión para los cristianos, es también de alguna manera, y esto en el caso de Newman lo podemos subrayar y firmar, es también la ocasión de ratificar de alguna manera la riqueza de su pensamiento. Concretamente, decía mucho en una ocasión Benedicto XVI, antes de ser Papa, que en los grandes maestros, como es el caso de Newman, el pensamiento y la vida van de la mano. Y me parece que es algo que todos los estudiosos o las personas que se han acercado a la vida de Newman lo pueden subrayar. De esta manera es muy relevante, porque lo que nos habla Newman, aunque sea 2 siglos después de sus escritos, casi 2 siglos o de su vida, pues es algo muy, muy actual. Newman es un pensador moderno, podríamos decir. Es un pensador moderno porque él se enfrenta y trata de responder unas cuestiones que también tenemos hoy en día muy presentes. Concretamente la secularización y el relativismo de la sociedad en la que vivimos. Después podríamos, y seguramente los otros participantes, el padre
Juan Vélez y el profesor Miguel Rumayor podrán decir también muchas otras cosas de la relevancia de Newman, pero pienso que con lo que he dicho, para no tomar yo toda la palabra, es suficiente de momento. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Ahora me gustaría que nos pudiese hablar un poco más sobre el contenido y la estructura de nuestro libro. Bien, bueno, este libro es, ya he dicho, iniciativa de la editorial NUN y recoge 6 estudios de 6 autores, entre los cuales estamos aquí 3 presentes en la presentación, que trata de 6 temas fundamentales del pensamiento de John Henry Newman. No son todos los temas, pero son temas relevantes. Concretamente, tenemos, por un lado, la presentación de la conversión de Newman, las diversas conversiones de Newman, es el primer estudio del que me encargo yo. Después aparece también el estudio del sacerdote francés oratoniano Kate Beaumont, experto y especialista de Newman en Francia y en otros ámbitos también, que habla sobre el talante teológico, la teología de Newman, podríamos decir. Cómo él hace teología, cuáles son sus intereses, cuáles son sus principales preocupaciones, sus subrayados. También tenemos al profesor ya fallecido, John Ford, que desde Estados Unidos escribió este artículo sobre la eclesiología de Newman. Un estudio, creo que muy clarividente, de toda la percepción de Newman sobre la Iglesia, tanto de la Iglesia anglicana como de la Iglesia católica, de la Iglesia de Cristo. Tenemos después un estudio que después podrá presentarlo más detenidamente el profesor Juan Rodrigo Vélez sobre la influencia de Newman en el Concilio Vaticano II, especialmente en la Constitución de Iberbum, es decir, ese documento que habla sobre la naturaleza de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Y haciendo unos análisis, pienso que son muy relevantes, muy interesantes, para ver cómo Newman influye mucho en el Concilio Vaticano II, en varios temas muy acertados. Un penúltimo estudio es el del inglés Paul Shrimpton, que hace un estudio de Newman como educador, Newman y la educación, que es otra de las facetas por las que John Henry Newman es muy actual. Sus enseñanzas sobre la universidad, por ejemplo, de esto nos podrá hablar después el profesor Miguel Rumayor mucho, son muy actuales. Y finalmente el último estudio del profesor Rumayor es sobre la formación de la conciencia, otro de los temas clave del pensamiento de John Henry Newman. Con total son 6 estudios ya publicados previamente en la revista Scripta Teológica de la Universidad de Navarra, que son presentados, algunos han sido traducidos al castellano y son presentados ahora al público de la editorial NUN. Muchas gracias, doctor Alonso. Ahora, doctor Vélez, ¿cree que nos podría compartir algunos aspectos de la vida de nuestro santo y pues aspectos de su figura, por favor? Cómo no, solo algunas palabras y luego ya entraremos en más detalles. Pero hace poco hemos celebrado el 60º aniversario, la apertura del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre pasado. Y de ese concilio habló Pablo VI, el Papa Pablo VI, mencionando la influencia de Newman en diferentes ocasiones. Y una vez, en el año 75, 10 años después de la clausura del concilio, dijo: no solo este concilio, sino también el tiempo presente puede ser considerado de manera especial como la hora de Newman. Y creo que estaremos en esta presentación hablando
como el libro muestra de la relevancia de Newman en la vida de la Iglesia y en el concilio. Me toca dar una breve reseña, muy, muy breve de Newman, y pensaba que lo haría dando algunas fechas y luego 5 puntos de su vida, pero sin entrar en ningún detalle. Como muchos saben, la vida de Newman fue una vida larga y fecunda, y por eso tiene muchas facetas. Nace en Londres el 21 de febrero del año 1801 y muere en Birmingham, en Inglaterra, en el año 1890. O sea, su vida ocupa casi todo el siglo XIX. A la edad de 45 años, en la mitad de su vida, se convierte del anglicanismo al catolicismo, y el padre Alonso nos hablará sobre ello. Al poco tiempo, en el año 1847, después de ser ordenado sacerdote en Roma, lleva a Inglaterra el oratorio de San Felipe Neri. Ya lo mencionaré enseguida de nuevo. Y luego continúa atendiendo personas pastoralmente como sacerdote, escribiendo. Es un teólogo de mucha importancia. Y me gustaría entonces resaltar 5 puntos, así muy esquemáticamente. Fue un hombre de letras, como Santo Tomás Moro y como Erasmo. Era un latinista. eh, Leía, por supuesto, escribía, componía en latín con una gran facilidad y elegancia. Y conocía el griego, aunque no era lo más fuerte suyo como el latín. Había leído extensamente la literatura de los clásicos y, por supuesto, la literatura inglesa también. Su prosa en inglés es muy reconocida. Escribía poesías y novelas y libros de teología. Ese es el primer punto. El segundo fue un pastor de almas, tanto como clérigo anglicano como luego sacerdote católico, que dedicaba gran parte de su labor a la dirección espiritual eh, y a predicar. Eh, Cuando el profesor Rumayor hable, veremos cómo formaba a las personas y las ayudaba a vivir de acuerdo a su conciencia, buscando la verdad. Eh, y tenía un gran respeto a la libertad de las personas. Ese es el segundo punto. Era un pastor de almas toda su vida. El tercero, que fue fundador del oratorio. El oratorio era una fundación de San Felipe Neri en Roma, en el siglo XVI, en la cual ayudaba a fieles, tanto laicos como sacerdotes, a vivir, a buscar la santidad. Newman, al hacerse católico, el Papa Pío IX le pide que regrese a Inglaterra y le confía empezar un oratorio, una casa del oratorio en Inglaterra. Y a lo largo de su vida y mediante sus escritos, tiene una influencia muy grande, pero después de su vida, también en su vida y después, en muchas personas, de modo tal que eh, en el año 2022 habían 87 casas del oratorio en el mundo y 58 de ellas habían sido o fundadas por inspiración de Newman o vuelto a renacer, como una segunda fundación, gracias a la influencia de Newman. Entonces tenemos a San Felipe Neri en el siglo XVI y Newman en el siglo XIX, que da este nuevo impulso a esta gran obra espiritual. El cuarto punto, que es muy extenso, pero entonces me voy a limitar a decir que fue un teólogo muy, muy importante y quizás luego cuando vuelva a hablar podré extenderme y hablar de él. Un teólogo muy importante y por último, es un gran educador. Educador tanto en cuanto a la vida universitaria, pero también en cuanto a la educación primaria de jóvenes. Y el profesor Rumayor también hablará de esto y podremos continuar hablando de esto. Sí, no me detengo a hablar de él como gran teólogo, pero espero que eso vaya saliendo cuando vamos hablando. Y desde luego sale en el libro. Muchas gracias, Padre Vélez. Doctor Rumayor, perdón, ¿nos podría compartir más sobre la educación según Newman, por favor? No le escuchamos, disculpe.
Sí, claro. Perdón. Yo, en primer lugar, dar las gracias a la editorial NUM, que me da la oportunidad de estar aquí hablando con ustedes desde Madrid, España, donde ya prácticamente está anocheciendo. Y es un placer también compartir este rato con el padre Vélez, al que tengo la oportunidad de conocer a través de sus escritos, los que he conseguido en español y también en inglés para preparar un libro recientemente que publiqué, y al padre Juan Alonso, que le conocí prácticamente desde el principio, desde el momento en el cual yo pasé de conocer a Newman un poco divulgativamente a tratar de meterme en su pensamiento, en su vida, ¿no? Bueno, yo no me voy a extender, voy a tratar de dejar algunas ideas, algunas cosas. Entiendo que la riqueza también de una presentación tiene que ver con el dinamismo de lo que podamos ir hablando, pero quería hablar de 3 temas fundamentales. En primer lugar, una vida. A mí lo que me sorprendió o lo que me ha llamado la atención, aparte desde el punto de vista educativo, es la propia vida de Newman, ¿no? Creo que cumple con esa cosa que se aplica a otros santos, de que realmente una vida de un santo no se puede convertir en una biografía, ¿no? Es inagotable, ¿no? En este caso, además, tenemos una psicología, pues, muy interesante, ¿no? Una psicología especial, una persona con una sensibilidad tremenda, una vida traspasada de sufrimiento, de avatares y de complicaciones, y al mismo tiempo una búsqueda. Newman es una persona que busca a Dios, como es sabido, y también, y al mismo tiempo, lo busca desde el punto de vista intelectual. Y esas 2 vocaciones me parece que están muy marcadas en su vida, ¿no? La vocación religiosa, todos los cambios que va realizando a lo largo de su vida, y la vocación intelectual, ¿no? La grandeza de Newman desde el punto de vista intelectual, que es inagotable, ¿no? En su prosa, en su manera de entender la vida intelectual, en su manera de entender la educación, entre otras cosas, la cultura, es realmente llamativo, ¿no? Newman busca ambas cosas con todo el corazón, es decir, busca a Dios y también esa expresión que podemos decir de alguna manera de Dios, que sería la vida intelectual, y lo busca con una honradez y una valentía llamativa, ¿no? Esto es muy bonito verlo, a mí me sorprendió mucho y creo que es algo que me parece que hay que resaltar en él, ¿no? La valentía y el compromiso para tener una capacidad enorme para asumir sufrimientos, incomprensiones y al mismo tiempo, pues, seguir buscando, ¿no? Hasta el final de su vida, ¿no? Hay muchas cosas que contar aquí. Yo igual no sería el más indicado desde el punto de vista de la biografía de Newman, pero para mí fue sorprendente y desde el punto de vista personal, pues muy, muy atractivo, ¿no? Quería hablar en esta primera intervención también de 2 aspectos que tienen que ver con el capítulo del libro, ¿no? Como decía el padre Juan Alonso, yo he hablado sobre la formación de la conciencia en ese libro, ¿no? Es un libro, mi capítulo está dirigido a 2 perfiles. Uno, mis 2 compañeros de presentación, que serían los sacerdotes o directores espirituales, gente que se dedica directamente a la labor de almas, a dirigir a la gente. Y luego otro, creo que como más amplio, pero también muy interesante, que serían a todos aquellos que nos dedicamos a formar personas. Y obviamente, pues el tema de la formación de la conciencia, pues es muy claro, ¿no? Y yo diría que Newman aquí es interesante por 2 motivos, ¿no? Primero, por la localización o por el reconocimiento de un error muy importante que Newman ve muy claro, que es asociar la formación de la conciencia única y exclusivamente a lo que él llama el sense of duty, el sentido del deber, y olvidar el sentido moral. Newman reconoce estas 2 partes en una conciencia, luego, si quieren, podemos hablar más de esto, pero él rescata sobre todo o acentúa la parte moral de la persona. Aquí me gustaría citar a un paisano español, a Ortega y Gasset, que no era conocido precisamente por ser un hombre religioso, pero con grandes intuiciones, que habla de dedicarse o seguir la voz insobornable de la propia conciencia. Ortega habla de esto
de una manera diferente a la de Newman, pero a mí me gusta aplicarla a Newman, ¿no? Sentido de la moralidad, sentido profundo de esa imagen que tenemos en nosotros de la verdad, del bien, de la belleza, que es más importante para un formador de conciencia dirigirse ahí, ¿no? Tratar de llegar a ese aspecto y no quedarse, como ha ocurrido tantas veces, con el sentido, podemos decir, del deber o el sentido acentuado, a veces erróneamente y únicamente el sentido del pecado como una transgresión, que lo es realmente, pero sin olvidar que nosotros estamos llamados a más que eso, ¿no? Y en este sentido, y termino mi intervención, me parece que lo más interesante de la propuesta de Newman en la formación de la conciencia sería em, asociar la formación de la conciencia a la felicidad o a la búsqueda de la felicidad. Es decir, para un formador de conciencia, tanto para una persona que se dedica pues, a eso como religioso, como sacerdote, ¿no? En la formación que puede tener en la dirección espiritual o en un confesionario, buscar la relación entre verdadera felicidad, no felicidad sin más, sino verdadera felicidad y desarrollo de la conciencia. Es decir, toda esa orientación de Newman es una orientación muy positiva, muy recuperable, muy optimista, que a mí me parece que es algo que los pedagogos tenemos que también acentuar y también decía la gente que se dedica a esto en otro ámbito que es el ámbito religioso, ¿no? Somos ayudados, somos dirigidos, nos dejamos ayudar porque en el fondo queremos ser feliz. Esto se puede ver desde el punto de vista filosófico, pero desde un punto de vista religioso, pues también, ¿no? Porque tenemos un anhelo de Dios y en el fondo, pues el pecado o el error o la deformación educativa es algo que nos va haciendo mucho daño, ¿no? Esa propuesta me parece que es una cosa súper interesante en Newman, me parece que es muy bonita y novedosa y sobre todo es bastante actual, ¿no? Insisto, entendiendo bien lo que es la felicidad, lo que es la dirección, lo que es la libertad y lo que es el desarrollo profundo de la persona. Y ya está. Muchas gracias, doctor Rumayor. Pues bueno, a mí la verdad es que me gustaría conocer un poquito más del contexto ahora personal de Newman. Entonces, quería saber si el padre Alonso nos puede compartir más sobre su conversión. Sí, muy bien. Supongo que se me escucha bien, ¿verdad? He cambiado los audífonos. Muy bien, pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Rumayor, ¿no? Porque de hecho, si hay algo que cautiva realmente a quien se acerca a Newman, que es, yo diría que un 90% de las personas que se acercan a Newman, que le leen en directo, no solo que leen una biografía suya, sino que le leen a Newman, también hay que elegir lo que hay que leer al principio. Pienso que todos experimentan que es una figura cautivadora, que cautiva, porque te está hablando al corazón, o sea, te engancha, podríamos decir, menos en España, te engancha, ¿no? Dices, efectivamente, yo esto lo he pensado muchas veces, lo que pasa es que no lo he dicho como lo dice Newman, ¿no? Es decir, que te va descubriendo esas dudas, esas preguntas, te va respondiendo cuestiones y te va sorprendiendo. Newman, cuando uno lo lee, sobre todo los sermones, en mi opinión, los sermones parroquiales, que son anglicanos, los escribe como anglicanos, son un grupo de más de 400 sermones, te van cautivando porque te van descubriendo aspectos que quizás uno tenía ahí y que él lo saca adelante, ¿no? Eso lo hace, en mi opinión, por un lado, porque es su propia vida, porque tiene una gran capacidad psicológica para analizar el corazón humano, pero también es su propia vida. Acaba de decir el profesor Rumayor y también el biógrafo que tenemos aquí, que es el profesor Juan Rodrigo Vélez, se subraya siempre que Newman, a través de su vida, nos enseña, ¿no? Él fue un buscador apasionado de la verdad. Y lo que él vive, después lo escribe y le sirve para analizar también a otras personas.
Por eso cuando el capítulo que he escrito yo sobre la conversión se titula Conversión y verdad en Newman, ¿no? Porque pienso que la conversión, a veces cuando oímos hablar de conversión, lo oímos de una manera, no sé, como con estereotipos, ¿no? Una persona se convirtió, cambió de, no sé, de estructura mental, cambió de doctrinas y ya está. En Newman no es así. O sea, Newman decía que la conversión no es cambiar una cosa por otra. La conversión, al menos en su vida y en su caso, fue ir adquiriendo cada vez más cosas, pero sin rechazar lo anterior. Él no rechaza, de hecho, cuando se convierte al catolicismo, todos sus escritos se mantienen en pie. Él los revisó un poco para ver si tenía que cambiarlos y dijo, pues no, es que es todo católico, ¿no? Es todo auténticamente católico. Lo que él pasa que él va como profundizando más, va descubriendo más la verdad, va escuchando también las voces que Dios le va poniendo delante a través de los acontecimientos de su vida, que fueron muy duros, y eso le hace escribir libros que son casi todos ocasionales, como he sabido, ¿no? No son libros que él, no sé, organiza como un teólogo en su despacho, ¿no? Que va a ver qué libro escribo. No, no, a Newman le vienen los escritos dados, ¿no? Por su vida, por lo que le pasa, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, vida va de la mano de la obra de Newman. Pienso que no se puede entender a Newman si uno no conoce su vida. Conoce más o menos, estructura un poquito. Por eso yo lanzo esta pregunta también aquí a los profesores presentes, ¿no? No sé si ellos opinan, no sé si ustedes opinan que es mejor empezar a leer a Newman con una biografía sobre Newman, que hay muy buenas, o empezar a leer a Newman a través del propio Newman. Y si es ese caso, ¿a través de qué libros? Yo tengo mi opinión, pero la dejo aquí para que después cada uno diga lo que quiera, ¿no? Bien, yo tendría más cosas que decir sobre la conversión. Si después se da la oportunidad, seguiré hablando. Padre Vélez. En cuanto a, A la ya pregunta que nos ha lanzado sí, el padre Juan Alonso. sí, yo diría que yo empecé a leer a Newman con la biografía de don José Morales, Ajá. Cardenal Newman, ya me olvido el nombre, Cardenal Newman, o John Henry Newman se llama, y sí, me parece que una biografía es el punto de comienzo, y luego los sermones, sí. Ahora, ¿qué te parece a ti? Yo creo que las dos cosas son interesantísimas, ¿no? Porque es verdad que la claridad que tiene Newman para escribir y entrar en ese ámbito desde el principio me parece que no es nada, no es difícil, ¿no? Newman decía que era profundamente aristotélico y Aristóteles, como he sabido, es la luz de la claridad del logos, de la palabra, ¿no? Él decía que pensar bien era pensar como Aristóteles, dice esa frase que a mí me encanta, ¿no? Entonces, aunque hay mucho más de lo que uno lee, no me parece complicado acceder a Newman desde el principio, por lo menos a mí, ¿no? Y estoy hablando sin muchos grandes conocimientos de teología, ¿no? Pero efectivamente la vida personal, yo estaba tratando de recordar, a ver si me ayudan mis compañeros, de una biografía. A mí la que más me gusta de todas es escrita por una mujer, Mary Trevor, Muy bueno. que me parece fascinante porque la de don José Morales es muy buena, la de Ian Kerr es la más, bueno, la más clara, o la más completa, podemos decir, Completo. es muy completa. La que tiene el padre Vélez también me gusta mucho, pero la de Mary Trevor me gusta muchísimo porque me parece que da una visión sobre una característica de la psicología de Newman, que era su gran capacidad intuitiva, ¿no? Y yo creo que eso, contado por una mujer, es Claro. especialmente interesante, ¿no? Sí, Me parece que capta esa parte que, bueno, que no es tan frecuente en los hombres, ¿no? Que es esa capacidad de entender las cosas muy rápido que tenía Newman, ¿no? Él tenía a mí me parece que tiene esa doble dimensión. Por una parte tiene una racionalidad tremenda, pero por otra parte es un hombre que en su vida, por la sensibilidad que tenía, comprendía las cosas muy rápido y a las personas. Hay miles de anécdotas en las cuales Newman... Y luego uno se puede asomar también
a la complejidad psicológica que tenía Newman. Es decir, que eso también es una cosa esperanzadora para no idealizar una psicología de alguien que era una persona normal y que llegó a la santidad después de toda una lucha. Newman tenía una psicología muy aprensiva, una sensibilidad tremenda. Yo recuerdo, y ustedes podrán contar muchas más anécdotas, ¿no? Cuando él hace sus primeros exámenes en Oxford, del sentido tan fuerte que tenía de la responsabilidad, se colapsa y queda Colapsa. como un tonto, ¿no? O sea, como si no tuviera capacidad. O sea, Newman tenía, a mí me parece, viéndolo, habiendo leído cosas y un poco bien asomándome desde afuera, tenía una especie, como podemos tener todas las personas, de una lucha contra con cómo somos, ¿no? Y a partir de ahí construir la santidad. Sin haberlo hecho desaparecer toda la vida, esa lucha es maravillosa, ¿no? Y me parece que es lo que le da mucha riqueza, ¿no? Eh, Quiero añadir, perdona que te Perdón, ¿eh? interrumpa, Sí, que a mí me gusta mucho la biografía de Mariel Trevor, porque muestra también, y va en la línea que dices tú, la humanidad de Newman, la riqueza de su humanidad, de sus relaciones, de sus exactamente, amistades con mujeres, amistades con sus colegas, totalmente. amistades con jóvenes, y entonces muestra su riqueza como ser humano y sus dificultades, sus luchas. No es una biografía de un intelectual, como Exactamente. abstracto, alejado de la realidad, Ujú. sino muy metido en la realidad. Sí. Sí, sí, Sí. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. También por aportar otra biografía que ha salido pues hace un año apenas de un profesor aquí de la Universidad de Navarra que es un gran newmaniano, ¿no? Mm, Víctor García estupendo, Ruiz estupenda ha biografía. salido, se titula San John Henry Newman, ensayo biográfico, ¿no? Él dice que no es una biografía, que es un ensayo. Entonces, la característica que tiene, y a mí que me parece que está su riqueza, es que está fundamentado, una de las fuentes, sobre todo son las cartas de Newman. Sabemos que hay casi 30, creo que son 32 volúmenes, ¿no? Con más de 20.000, que se dice pronto, cartas de John Henry Newman, hablando pues muchas veces de cosas un poco prosaicas, ¿no? Pero otras veces de temas que tienen que ver con su interioridad, que tiene que ver con su teología, que tiene que ver con su labor pastoral, y ahí se ve el auténtico Newman. También se Ujú, ven los escritos, ¿no? Pero ahí se ve el auténtico Newman, lo que le preocupa, bueno, también la manera de entender la relación del hombre con Dios. Ahí se ujú, escapa, por ejemplo, y queda muy clara su aversión a la lógica en el sentido negativo. La lógica ujú, cuando uno enfoca, no sé, la fe como raciocinio, argumentación, como una teología de la fe un poco intelectualista, ¿no? Él huye de eso, ¿no? Al principio un poco fue así. De hecho, una de sus conversiones, que yo cuento ahí en el artículo, tuvo lugar en Oriel College, donde él estaba de fellow en los primeros años, y en el año 27, pues por distintos motivos, un colapso. El colapso al hacer exámenes a los alumnos se quedó bloqueado y como era un poquito, pues se exigía mucho, pues eso y otros temas le dijeron, tengo que cambiar, estoy yéndome mucho hacia la búsqueda de mí mismo, estoy yéndome mucho hacia un mundo lleno de lógica. Decían que en Oriel College apestaba a lógica, ¿no? Alguien comentaba de los profesores que había allí. Y entonces él cambia, se convierte, deja ese mundo de poco de la lógica y se hace más religioso, se ujú, hace más espiritual, ujú. también a la hora de entender la fe, no como una pura cosa de razones, sino también como compromiso, como entrega, como encuentro. Y de ahí la teología de la fe de Newman tiene que ver también mucho con su vida, pues ayuda muchísimo en la renovación de la teología de la fe del Concilio Vaticano II, ¿no? Totalmente, Como es conocido, ¿no? totalmente. Tal vez podría allí entrar a hablar un poquito de Newman como teólogo y decir algo del Vaticano II, Sí, 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 eh, sí, por- sí. por- porque va por esa línea. Newman conoce muy bien a Aristóteles, como se ha mencionado, y la lógica de Aristóteles, pero va descubriendo
va descubriendo que hay que ir más allá de la lógica y se conoce de modos distintos la realidad, bueno, y sobre todo la revelación. Entonces, él como teólogo, él estudia la revelación y se basa en su estudio del conocimiento de la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia, sobre todo los padres de la Iglesia del Oriente, eh, eh, San Atanasio, San Basilio, San Clemente de Alejandría. Y de hecho, él empieza una colección de traducciones de los padres de la Iglesia. Y él, por su parte, y en Alemania, Johannes Möller empieza a hacer lo mismo. Empiezan a redescubrir el papel de los padres de la Iglesia, la importancia de leer los padres de la Iglesia y de estudiarlos. Entonces, él se abre más profundamente a estudiar la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia. Y su teología, la teología que va haciendo él, parece que es una teología que da un papel importante a lo histórico y a lo personal. Por varios siglos, la teología antes de él había descuidado la dimensión histórica. Tanto la dimensión histórica en la historia de la salvación como también la historia de la teología. Y él se da cuenta que para hacer teología hay que tener este concepto de Dios que salva en la historia, Dios que se manifiesta en personas, sobre todo en la persona de Jesucristo, que se encarna en Jesucristo. Y luego para entender la teología se entiende mirando a qué respuestas está dando la teología, a qué otros estudios anteriores se está respondiendo la teología. La teología no se hace en un vacío, sino se hace en un contexto histórico. Y por eso Ian Kerr, que hemos mencionado, este gran biógrafo de Newman, habla de que para Newman la teología, la revelación, es fundamentalmente personalista más que preposicional. Es decir, que la teología no son una serie de dichos o preposiciones que se dicen de Dios o sentencias de Dios, sino que es más bien Dios mismo que se revela en Jesucristo, la persona de Jesucristo. Y de hecho, Newman habla que el gran hecho, el gran fact de la teología es Cristo mismo, es Jesús que se ha hecho carne. El Concilio Vaticano II, al hablar de la revelación, en la discusión de la revelación, Dei Verbum, habla de los hechos y dichos. Hechos y dichos. Es una frase que se repite varias veces. Quiere decir, el Concilio está haciendo eco que hay que entender la teología a partir de los hechos de Dios en la historia y los hechos concretamente en la persona de Jesucristo y los dichos de Jesucristo y los hechos de Jesucristo. Y eso fue lo que Newman fue descubriendo, dar énfasis al papel histórico de la revelación en la teología. Por otro lado, Newman desarrolla una teología en la cual le da gran importancia al desarrollo del dogma, Es decir, el dogma cristiano crece, se profundiza en el conocimiento de la fe, pero sin contradecir lo que las creencias, los dogmas de fe ya expuestos. Él escribe, por ejemplo, los dogmas católicos no son, al fin de cuentas, más que símbolos de un hecho divino, que lejos de estar abarcado por esas mismas proposiciones o enunciados, no sería agotado ni sondeado por mil. Entonces, los dogmas no siempre están abiertos a un mayor conocimiento, más profundo conocimiento de esas realidades que se han expuesto anteriormente. Esto lleva a que Newman, y quizás y luego también pueda mencionar después, Newman contribuye a una comprensión del estudio de la revelación, de la teología fundamental, que va más allá del Concilio Vaticano I, en la Constitución Dei Filius.
en la cual se trata mucho de la revelación como enunciados, Dios, unos enunciados sobre Dios, unos enunciados que Dios nos da a conocer. Si bien es cierto que Dios nos da a conocer por medio de Jesucristo unos enunciados, unas verdades, como luego dirá el Vaticano II, después de Newman, mucho después, influido en parte por Newman, Dios se da a conocer en la persona de Jesucristo, con los hechos de Jesucristo y antes con los profetas y los apóstoles después de Jesucristo. Entonces, Dios se encarna y se hace historia y conocemos a Jesús no como unos enunciados, sino como quien es, Dios que se revela al hombre. Newman influirá en unos autores, Yves Congar, el dominico, Henri de Lubac, Jean Danielou, luego otras personas, Heinrich Fries en Alemania, el famoso Schmaus, Michael Schmaus, luego también Walgrave en Holanda y Schellebeck, un discípulo de Walgrave, ambos dominicos. Todos ellos estudiaron a Newman y todos ellos participaron, quizás no Walgrave, participaron en el Concilio Vaticano II como expertos. Y sobre todo Congar conocía bien el pensar de Newman sobre el desarrollo del dogma, y volveremos sobre ello. Pero eso fue un tema importante en la teología de Newman, el desarrollo del dogma, el sentido de la revelación, y por otro lado, el papel de la conciencia en el conocimiento de Dios y en la libertad religiosa, otro documento del Vaticano II que se llama Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa. No sé si en este momento alguno de ustedes quiere comentar sobre esto de la conciencia o el profesor Mayor, o si volver sobre otro tema más general y luego volvemos un poco más sobre el desarrollo del dogma. Sí, bueno, yo, ya que el padre Vélez me ha preguntado directamente sobre este tema, a mí me parece que el planteamiento de Newman acerca de la conciencia es muy, muy clarificador y muy moderno, no en sentido filosófico, como la modernidad relacionada con la Ilustración, sino en el sentido, podemos decir, clásico o actual o permanente. Newman descubre esa diferenciación que luego también la escuchaba o la leía en San José María entre la libertad de conciencia bien entendida y mal entendida. Me parece que, corríjanme si me equivoco, la libertad de las conciencias y la libertad de conciencia. Ese descubrimiento o esa reflexión que a mí me parece que tiene su origen en el nacimiento de la modernidad, con Descartes, cuando empieza a reflexionar sobre lo que yo creo o lo que yo soy, eso es la realidad, ¿no? Newman empieza a hacer una diferenciación que a mí me parece que claramente en el Vaticano II queda como muy bien explicada, ¿no? Por una parte, la existencia de la verdad dentro del ser humano, eh, que se puede llegar a descubrir. Por otra parte, la necesidad de búsqueda personal, es decir, que la delicadeza a la hora de hablar de la conciencia de cada persona, ¿no? Como ese santuario al que no podemos acceder y que siempre hay que reflexionar sobre las conciencias de los demás con un sumo respeto, ¿no? Es una lucha de Newman hasta política, ¿no? Eso lo explica muy bien en la Apología Pro Vita Sua y en la carta al duque de Norfolk, ¿no? Viene a decir, nadie tiene derecho a juzgar mi conciencia, ¿no? Y eso me parece que lo extrapola a los demás también. Yo estoy aquí por algo y voy a explicar por qué, lo que ha pasado en mi conciencia. Yo no he cambiado, yo no me he convertido de repente y he tirado todo por la ventana y me he pasado al otro lado, sino que mi conciencia ha tenido un proceso, ¿no? Que es el proceso en el fondo de cada persona cuando va buscando, ¿no? Y eso me parece que toda esa reflexión de la conciencia de Newman es una maravilla, porque, porque se puede, cuando uno la estudia y profundiza en ella, puede servir a los que pensamos que la verdad existe para establecer un diálogo muy rico
con ese error, es decir, con todo ese error de yo soy lo que yo quiero ser, como está sucediendo ahora, con todo este tema de la ideología de género, yo soy lo que decido de mí mismo, nadie tiene derecho a juzgarme, ¿no? Eh, y en el fondo muchas veces lo que se está haciendo ahí es abandonar esa búsqueda, sino quedarse con cosas exteriores de la conciencia. Y con eso termino, hay una diferenciación que me parece sensacional que hace Newman, o como intuición, no sé si la desarrolla mucho, pero es los dos niveles de profundización que a veces no se entienden bien en la estructura psíquica y moral de una persona, el nivel psicológico y el moral y el nivel de conciencia profundo, ¿no? Y este error me parece que es muy común y Newman lo tiene claro. Por eso yo decía antes, la personalidad de Newman hay que entenderla también con sus problemas, con sus defectos, con su profunda, por ejemplo, timidez, pero Newman es consciente que hay más que eso, o sea, que él no es eso solo. Y entonces lo digo porque esta diferenciación entre la conciencia psicológica, yo lo cuento un poco en el artículo, y la conciencia moral, me parece que es fundamental para dialogar hoy con muchos errores que hay, con muchos problemas. Y muchas veces a la gente se le trata de arreglar desde el punto de vista psicológico, pero no se le ayuda en realidad en la búsqueda del bien, porque dice, bueno, tú encuéntrate bien y tal. Este psicologismo, pues hoy por hoy lo tenemos por doquier y especialmente, diría, en el mundo educativo, ¿no? Ese gran problema que Newman atisba y me parece que clarifica y me parece una maravilla que él haya entendido eso y que luego nosotros lo podamos seguir por esa senda, ¿no? Sí, ahí siguiendo un poco en esta línea, me venía a la cabeza mientras hablabas de la conciencia, lo que ha influido Newman en el pensamiento de Joseph Ratzinger sobre este tema, ¿no? Hay Absolutamente. un artículo conocido ahora mismo, creo que es antes de ser papa, donde él hablaba de cómo la doctrina, la enseñanza de Newman sobre la conciencia, sobre todo también de su propia vida, fue para él, cuando estaba en el seminario en Alemania, fue como para él y sus compañeros, fue como una luz en un ambiente donde estaba el nazismo bastante en auge, como aquello fue como un balón de oxígeno para que, bueno, pues frente a la especie de asfixia, ¿no?, que había, y el deseo de libertad, ¿no? También ese artículo habla de la conciencia, que no es algo subjetivo, realmente es la voz, gran maestro íntimo de la religión, dice Newman, que está dentro de nosotros, una voz divina que habla en nosotros, pero que nos saca de nosotros, ¿eh? Nos lleva afuera, nos lleva a Dios, ¿no? Mm. Que es la instancia no la tenemos dentro, ¿no? Tenemos esa voz, ese eco, y entonces decía cómo la doctrina de Newman sobre la conciencia es totalmente radical, a lo que hoy en día se entiende por conciencia como la pura subjetividad de lo que me apetece, lo que quiero, lo de la ideología de género, y cómo hoy en día es muy pertinente toda esa doctrina. Yo creo que el capítulo 5 o el número 5 de la carta al duque de Norfolk es un pequeño tratado sobre la conciencia que yo no sé si se ha sido superado, ¿no? Es decir, que hay una riqueza grandísima. Yo, si me permiten una reflexión de tipo psicológico educativo, a mí me parece que es fundamental y en ese sentido me parece que se va de lleno a San Agustín, Ah, cuando San Agustín dice en las confesiones, había algo más profundo que mi propio yo, con el que yo convivía. Y esa diferenciación es agustiniana, pero está muy desarrollada por Newman, ¿no? El yo y la conciencia no son exactamente lo mismo. ujú. Cosa que, repito, ¿no? Muchos psicólogos modernos, muchos pedagogos no entienden. Y eso Newman lo tiene muy claro, ¿no? El yo y la conciencia no son lo mismo, ¿no? Hay No, una, hay una relación, sí, pero perdón, y en tu capítulo, que me gustó mucho, hablas en el principio de que la conciencia hace referencia a algo inacabado en uno mismo, que ujú, no es solo conciencia de si actúo bien en esto o lo otro, sino de mi limitación y también de mi estado de pecado, aunque no vas por no desarrollas eso, pero al principio, pero la conciencia nos lleva ante el otro, ante Dios, ujú, básicamente. Estamos en búsqueda
o a la escucha de Dios que se manifiesta, que se revela. Totalmente, totalmente. Y además en Newman me parece que queda claro también, y usted lo decía, que es una conciencia en búsqueda, pero al mismo tiempo es una conciencia que sale fuera de sí, que eso también Sí, es un problema muy moderno, porque todo el planteamiento de la conciencia moderno es autorreflexivo correcto, y eso va correcto. machacando a la persona, la mete en un bucle, ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente, y esta es la parte también educativa y apostólica de Newman, que la tiene desde el principio. A mí me sorprendió mucho cuando estuve preparando este libro, estuve viendo Littlemore y, y me sorprendió mucho mm, ver la huella que había dejado Newman, no en los católicos, que eso es relativamente normal y es comprensible, sino en los anglicanos también, ¿no? Es decir, porque Newman construye una iglesia cuando es muy jovencito. La iglesia, si no recuerdo mal, se llama San Paul, no recuerdo el nombre en este momento. Es una iglesia anglicana que está muy cerca del centro católico. Y todo el planteamiento de Newman era un planteamiento muy de por los demás. Es decir, Littlemore era un barrio tremendo, o sea, donde era un lumpen, ¿no? O sea, un suburbio pues con mucha pobreza, ¿no? Y entonces consigue convencer, y esto es llamativo también, que es otro campo, ¿no? El liderazgo de Newman, compatible con su timidez, consigue convencer a sus amigos ricos para que le den dinero. Yo me acuerdo que me sorprendió ver un cartel enorme grabado, una lápida de todos los donativos, todos los donors que recibió y eran todos sus amigos que luego fueron los que hicieron el movimiento de Oxford y otros más. Entonces, Newman quiere decir que desde el principio es un tipo que tiene una idea muy clara de que tiene que buscar y que los demás son muy importantes, que esto no es una cosa solo para mí, ¿no? Y eso es realmente una enseñanza maravillosa de él, ¿no? Ujú. Sí, El sentido de misión, ¿no? Que él, cuando, Exactamente. cuando termina el viaje por el Mediterráneo en el año 33, si no recuerdo mal, tiene en la cabeza una cosa que repite, que le escuchan los que están con él, y es, tengo que volver a Inglaterra porque tengo una misión, tengo una misión. Esa misión era intentar recuperar, todavía era el anglicano, ¿no? Elevar, purificar un poco la iglesia anglicana que estaba anquilosada, y esa era su misión, ¿no? Una misión de la vía media que al final lo que le llevó es a ser recibido por la Iglesia Católica, ¿no? Pero esa conciencia de misión la tuvo siempre muy presente Newman. Totalmente, totalmente. un tema relacionado es el de la evangelización, eh, que es la gran invitación de los papas recientes y de la Iglesia, la evangelización. Y Newman, con sus escritos, las novelas que ustedes ambos mencionan en sus capítulos, Calista y Lost and Gain, Newman da un ejemplo de esa eh, de presentar a Cristo como las personas van conociendo la ley natural, el deseo de felicidad, del bien y el mal, distinguir entre el bien y el mal, y se encuentran con la persona de Cristo. Mm, em, y van, entonces, pero comienzan con el sentido de la razón, buscando sí. el bien, buscando la felicidad, y luego encuentran a Cristo. Entonces Newman presenta para el hombre actual una ayuda en la evangelización y una ayuda que lleva a un conocimiento de la persona de Cristo y luego las Totalmente, verdades de fe. Eh, Ujú. Sí, sí, sí. totalmente. En uno de los sermones universitarios, creo que es el número 5, sobre la evangelización, él habla de la importancia también del testimonio personal. El testimonio personal, Personal influence. la influencia personal, ¿no? Como medio, se remonta a los primeros siglos del cristianismo y se pregunta por qué fue esta pregunta que se hacen hoy en día los sociólogos, estuvo muy de moda en los años 90, ¿no? ¿Por qué la expansión del cristianismo? ¿No? Él ya lo responde en ese sermón, pues de 1820 y algo o 30, dice, por la influencia personal de los primeros, de los cristianos, ¿no? O sea, cómo Totalmente. la influencia de los demás nos convence más y nos explica más las cosas
Totalmente. que, no sé, que el razonamiento, que un estudio de la teología es la influencia personal, ¿no? En el fondo esto conecta con la educación, ¿verdad, Miguel? Totalmente, Conecta totalmente. con la conciencia, conecta con lo que es la fe. Sí, Es sí, decir, que el tema que ha tocado el padre Vélez sobre la evangelización, en el fondo resume un poquito todo el interés de Newman, lo que está en el fondo de sus enseñanzas, de todo lo que vivió y enseñó, ¿no? Y completando esto, subyace a todo eso la llamada que él hace a la santidad. Como Ajá, sabemos, es el sermón que escoge para como primero de los sermones parroquiales, el sermón sobre la santidad personal. exacto, Y eso totalmente. engancha con la idea que Newman tiene de la Iglesia, y por eso de la eclesiología que influye en el Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium. En la Constitución Lumen Gentium empieza hablando qué es la Iglesia y habla de la Iglesia como cuerpo místico, la Iglesia como sacramento, cuerpo místico. Y Newman, en vez de hablar de obispos, laicos, sacerdotes, él habla del pueblo cristiano, eh, de los bautizados, del sí, Espíritu Santo que habita en la Iglesia, del Espíritu Santo que hace el cuerpo de Cristo. Y entonces la iglesia es algo más amplio que incluye a todos los fieles, y todos los fieles están llamados a construir la iglesia, todos los fieles están llamados a la santidad, y dentro de ellos los laicos, desde luego, por muchos siglos como descuidados o en segundo plano, como enseñaba Mm, San José sí, María, decía, no, tenemos que redescubrir el papel, la llamada la santidad de los laicos también. mm. Entonces Newman habla de la iglesia como el cuerpo místico de los bautizados, la obra del Espíritu Santo, y todos estamos llamados a la santidad y a la evangelización. Ujú. Yo, si me permiten, también retomando un poco el tema educativo, ¿no? Que es un poco en el que yo he trabajado y conozco más, ¿no? Este tema de la influencia personal en Newman es un tema que para mí fue todo un descubrimiento, pero ya saben ustedes que con Newman uno descubre lo que ya sabe, ¿no? Y lo sabe intuitivamente, pero dice, esto ya lo sabía, pero esa es la magia de Newman, ¿no? Y es un tema bueno, a mí y a un grupo de investigadores que estamos aquí trabajando en Villanueva, nos está sirviendo mucho desde el punto de vista de profundización en educación, ¿no? Porque hay una tendencia de pensar que una persona se forma mm, por lo que se le dice o por la técnica que se usa para formarlo. Y Newman tiene una intuición que tiene que ver con su vida, que a mí me llamaba mucho la atención, por lo menos yo lo veía en él, que Newman se sorprendía de la influencia que tenían los demás, porque Newman era, al fin y al cabo, un intelectual que pasaba trabajando 12, 14, 16 horas al día, leyendo, memorizando y entendiendo, ¿no? Pero sin embargo, claro, este hombre eh, era capaz de que el duque de Norfolk, de que el ministro Gladstone, el primer ministro, qué influencia tenía Newman, ¿no? Y yo creo que él mismo va descubriendo que la parte más importante de la evangelización, pero también desde el punto de vista educativo, en sentido amplio pedagógico, no es solo lo que uno dice o trata de hacer, sino lo que pasa dentro de uno. Y esto me parece que es una gran enseñanza para todos los niveles y especialmente para el ámbito universitario. ujú, Los grandes profesores de universidad, como era Newman, transmiten por ósmosis. Esa pasión por la verdad va creando discípulos y va creando una especie de halo y de cercanía también al profesor, va creando el discipulado de esa admiración, de ese profesor que disfruta con lo que enseña, que se emociona y que quiere transmitirlo porque está dentro de él. Entonces esto para mí es maravilloso y también en la universidad en la que estamos, no aquí físicamente, sino en general, en Occidente, que a mí me parece que está bastante en crisis, ¿no? Porque es una universidad muy vertida hacia afuera y poco vertida hacia adentro, ¿no? Esos grandes maestros universitarios que cuando uno ha tenido la fortuna de encontrarlos o de leerlos como Newman, pues le van dejando cosas y van haciendo al mismo tiempo una conexión muy íntima con ellos, ¿no? Muy personal, ya se convierten en maestros de la propia vida, ¿no? Para mí, Bien,
Perdón, siguiendo con lo que dices, o apuntando, como sabemos, cuando estaba en Oxford, profesor joven, ya él compartía con los alumnos, pasaba los veranos con ellos, almorzaba con ellos, salía a caminar con ellos, a montar a caballo, y eso lo sigue haciendo, bueno, ya en diferentes modos, y en la Universidad Católica de Irlanda trata de hacer lo mismo en pequeñas residencias de 20 alumnos, en las cuales hay una amistad del rector con los alumnos, Exactamente. y hay un intercambio de vida y una lucha juntos por vivir cristianamente y por ser coherentes y estudiar. Recordará que eso al inicio en Oxford no es bien comprendido, ¿no? O más Correcto, bien no se correcto. entiende, ¿no? Ujú. Él es Sí, sí, criticado por eso, sí, Sí, porque en Oxford hay un papel como distante de la enseñanza. Hay que sí. decir cosas y dejarles que ellos hagan. Usted no se meta en esto. Yo no recuerdo, no sé, no recuerdo quién es con el que acaba prácticamente lo acaba sacando a Newman. Hawkins, Newman, Hawkins, mm, Hawkins, el Hawkins, profesor efectivamente. Hawkins. Él es un precursor de las tutorías sí, universitarias. sí, O sí. sea, él es realmente el que descubre el papel del asesoramiento académico y el papel que tiene efectivamente, de transmitir con la cercanía, con la pasión por los libros, por la búsqueda de la verdad. Pero Em, y lo que dices es muy, muy importante, porque es que, de hecho, antes había tutoría en Oxford, pero no mm, lo que Numen hace. Numen hace no, realmente una tutoría que ya es personaliz ya es mu es antes era personalizada, pero era académico. Y sí, él una exactamente. tutoría, una mentoría que es también moral, espiritual, Totalmente, es totalmente. amistad. Sí, 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 Tienes un punto, totalmente. es un punto muy bueno. Él es un ejemplo a seguir, un ejemplo para los profesores actuales. Sí, Totalmente, absolutamente de acuerdo. Sí, sí, sí. sí, por eso, Mm, durante la pandemia que se pusieron, no había otra manera de hacerlo, ¿no? Las universidades online por todos los sitios. Yo escuché a alguien que decía, si Newman levantase la cabeza, esto no le gustaría, ¿no? Porque a Newman le gustaría que hubiese trato personal. No puede haber una universidad sin trato personal profesor-alumno. Eh, Sí. Era complicado realmente, pero sabe era, usted que algunos profesores, por lo menos en mi experiencia, a lo mejor algunos que nos están viendo y ustedes también se han actuado de profesor, uno se convirtió en esos momentos también en un asesor personal de otro nivel. Yo recuerdo ajá. estar hablando con alumnos míos 5 horas seguidas un domingo, mientras que yo me estaba preparando la cena y con el teléfono puesto y diciendo, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues porque es mi alumno también, ¿no? Claro, Y porque no le puedo decir, esto se acaba, o sea, estoy fuera de horario. Entonces tuvimos que hacer ese esfuerzo también, que no se sí. facilitaba. Siempre el encuentro personal tiene que ser entre personas que están juntas, ¿no? Pero en el fondo estaba la idea newmaniana de decir, no puedo dejar esto sin más, ¿no? Sí. Sí. Ah, y justo, perdón, yo estaba pensando en esto que comentan de cómo fue la transición en la pandemia, y pienso que esta, pues, noción de abrirse en general a la comunidad, al servicio de la comunidad, quizás tuvo que ver con el concepto de universidad de Newman. Sí, esto quizá lo puede responder, vamos, yo puedo decir algo, pero seguramente el profesor Rumayor puede contestarlo, creo, ¿no? El Sí, tema de la universidad, o sea, Newman y la universidad, mm. la manera de Newman de entender la universidad. Bueno, pues es un tema muy interesante, ¿no? Porque en el mundo hispano, desafortunadamente, pues solo hemos traducido 2 libros de Newman. Algunos estamos interesados y estamos trabajando en traducir, otro libro que tiene desconocido, que es Auge y Progreso en la Universidad, Rise and Progress of the Universities, de las universidades. Y, Newman Newman entiende muy bien el tesoro de la vida universitaria. Es decir, que es una vocación muy marcada, que nunca abandona. Yo no creo que él hubiera podido vivir siendo un eclesiástico alejado de la universidad. Él lo llevaba en el fondo de su corazón, ¿no? Y bueno, pasó por la universidad, vivió la universidad
y sufrió la universidad, porque padre Vélez podrá contar todo lo que padeció por ser universitario en Irlanda, ¿no? Y la incomprensión que tuvo, ¿no? Bueno, yo creo que la parte más importante de Newman, aunque pues, es difícil resaltar una, pero yo tenía dos partes interesantes, ¿no? Para un poco para lanzarlas y hablar de ellas, ¿no? Por una parte, lo que Newman entiende lo que es una inteligencia formada, lo que él llama imperial intellect, es decir, la, la- la capacidad, el rigor, el orden, el trabajo intelectual, eso es una cosa también muy olvidada. Es decir, para formar una cabeza hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, hay que hablar mucho, hay que pensar mucho, pero mucho, 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 mucho. Y Newman lo tenía clarísimo, ¿no? Entonces, ese tema del desarrollo de virtudes intelectuales, aristotélicas diría básicamente, pues es un tema que Newman tiene muy claro, ¿no? Porque él sabe que es lo que los universitarios, en el fondo, podemos aportar a la sociedad. La universidad no está hecha desde el punto de, estoy hablando desde el punto de vista personal, pero aprovechándome un poco de Newman, no está hecha para conseguir un título, no está hecha para conseguir un trabajo. Todas esas cosas vienen, está hecha para aprender a pensar. Y pensar bien no es fácil, y Newman lo tiene claro. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho del planteamiento de Newman, por decir así dos pinceladas, que es el tema de la formación de caballeros, que se Ajá. puede aplicar también al ámbito femenino, ¿no? Si pudiéramos utilizar el término gentleman o gentlewoman, no sé, inventándonos un nuevo Sí. palabra en inglés, pero Newman me parece ahí que engancha con una tradición cristiana que, que se ha devaluado un poco por esteticismo, por una visión un poco superficial de lo que es un caballero, pero digo que es tradición cristiana porque está en la figura del cortesano, está en el Quijote, está en la tradición anglosajona. Es decir, un caballero es alguien, dice Newman una definición preciosa, alguien que nunca inflige dolor, es alguien que está en todas partes, es un poco lo que dice Rudyard Kipling en ese famoso poema, en If, ¿no? Alguien que es capaz de vivir con todos pero teniendo su propio punto de vista, alguien que es capaz de discutir pero sin herir, alguien que defiende la verdad. Ese modelo es un modelo maravilloso porque es trasladable a cualquier ámbito, a cualquier religión también. En ese sentido me parece que cabe gente de diferentes creencias que pueda disfrutar en una universidad cristiana sin necesidad o sin tener fe, que pueda recibir esa formación del gentleman, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con la formación intelectual, pero con una visión ante el mundo, una visión que, insisto, ¿no? Para mí, la tradición hispana estaría en el Quijote, si quieren, y en la tradición inglesa, pues en muchos autores, ¿no? Y que está ahí, ¿no? Y que es un modelo, me parece maravilloso de entender lo que es la formación de un universitario. Sí, al mismo tiempo, Miguel, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, ese ideal de caballero cristiano que plantea Newman, a mí me parece que, o sea, que no es su ideal máximo, ¿no? Mm. Porque él habla de cómo no basta con la excelencia humana o con la persona, con la mera educación, Exactamente, pues exactamente. para que la sociedad funcione y para que los gobiernos, para que todo funcione, sino que hay que dejar hueco a la trascendencia. Entonces, Totalmente. y hay que dejar hueco a la teología en la universidad, Sí, sí, sí. después con total libertad y con todo, pero no puede, de hecho, él echa un poco en cara algunos planteamientos educativos de la época que quieren cambiar el mundo, educar moralmente a los alumnos a base de ser gentleman, o sea, a base Sí. de virtudes y tal, y llega a decir, si no recuerdo mal si es ahí o dónde, a mí me hace mucha gracia esa cita, dice, eh, es más difícil cambiar a la cabeza de una persona moralmente, ¿no? A través de la información o de argumentos que sacar trozos de mármol de una cantera con una cuchilla de afeitar, ¿no? O sea, Ujú. es una de esas exageraciones que hace Newman porque, bueno, ella está hablando también de la influencia personal y todo eso, ¿no? Ujú. Pero el punto es la importancia
de formar en la trascendencia, en la apertura. Totalmente. Totalmente. A mí me parece, como decía antes, y perdón por no, para dejarle al padre Vélez también, que su deseo es también purificar o arreglar un concepto que se había convertido en algo autorreferencial. El Sí, gentleman confundido, si quieren, un poco con la idea del dandy, con sí, esa idea de Oscar Wilde, de, bueno, yo al fin me estoy autoconstruyendo, de señorito, y me parece que Newman propone, como usted bien dice, ese modelo, pero evidentemente como una propuesta para ir más allá, ujú, que luego entra la conciencia y el avanzar en eso. Es un modelo que no se cierra en sí mismo. Por eso él critica a este Lord no me, no Shaftesbury, re- exactamente, Shaftesbury, y Brougham, efectivamente critica a ese modelo porque es un modelo de gentleman que se ha convertido en puro esnovismo. ujú. y utilitarista. Exactamente. Entonces dices, no, o sea, hay una trascendencia, ¿no? Esto es un paso intermedio. Aquí puede entrar todo el mundo, pero hay más, ¿no? Y ahí engancha, me parece, también con la tradición medieval eh, de poner a la teología como la primera ciencia dentro de la vida universitaria, la madre de las demás ciencias. Y Y si eso no es la lo que yo, pones ahí, sí, eso es lo que yo añadiría a modo de cerrar mis ideas, es que él ve el saber universitario como un todo y cada parte, cada ciencia es importante y la teología y la filosofía ocupan en la jerarquía de las ciencias y esa pirámide y son importantes y sin ellas pues tenemos las cosas al revés, no podemos conocer al hombre, no podemos conocer a Dios como se debe conocer. Eh, pero me alegra mucho lo que han dicho el caballero cristiano, porque muchas veces se malentiende totalmente, lo que él dice, totalmente, sin total, pensar en lo que ustedes acaban de decir. Yo claro. les agradezco por esta invitación y por ser parte del libro con ustedes, y a Igualmente. Gabriela Igualmente, por la igualmente. entrevista. Muchas gracias, Padre Vélez. Nada más rapidísimo, me gustaría que quizás en unos, no sé, segunditos nos pudiesen decir algunas como pequeñas descripciones, ¿no? Que crean que nos hablen del autor, que resuman el trabajo de su vida. Del autor de Newman. Ujú. Sí. Bueno, no sé. A mí se me ocurre, no he pensado mucho, ¿no? Pero simplemente el título del libro me parece que puede resumirlo. Un maestro para nuestro tiempo, un maestro es un doctor, es un santo, es un teólogo, un filósofo, es un pastor para nuestro tiempo. Es decir, Newman sigue vivo y sigue presente y sigue relevante en nuestro tiempo. Sí, yo diría que entre las muchas cosas es un teólogo que está enraizado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que busca el desarrollo, pero siempre en continuidad con el pasado. Y sí, y ahora hay que completarlo con lo que vas a decir, Miguel Ángel. Yo voy a decir algo más, no sé, como más anecdótico. Soy pedagogo y siempre me gusta contar anécdotas, historias, y esta es muy breve, que para mí me conmueve y me gusta mucho, ¿no? Em, yo resumiría a Newman en su acto de conversión, porque Newman se convierte, manda llamar a un sacerdote que habla muy mal inglés, que es un santo, que se llama Padre Barberio, Barbieri, sí. que Domenico Barbieri, que es un hombre que habla mal inglés, pero Newman, siendo un intelectual tremendo, es capaz de ver en ese hombre la santidad. Sí, Y eso me parece que resume mucho de su grandeza. Le sí, manda a llamar en una noche de invierno con lluvia eh, y le dice, para extrañeza de Barbieri, porque Newman era muy famoso, que quiere entrar en la Iglesia Católica y se pone de rodillas delante de él. Eso me parece que resume para mí, me conmueve porque yo estuve en ese lugar y vi el lugar donde sucedió eso y a mí me hacía pensar mucho eso, ¿no? O sea, cómo semejante capacidad y logros al final, pues rendido ante Dios, no ante Barberi. Barberi era un testigo, ¿no? Es el que le escucha su confesión y le acepta, bueno, la acepta, recibe su confesión y su entrada en la Iglesia Católica. Me parece que resumen muy bien
aunque es difícil resumir, por supuesto, Sí, pero explica muy bien quién era Neumann, ¿no? ciertamente. Muchas gracias y pues bueno, agradecemos el conversatorio al presbítero doctor Juan Alonso García, al Muchas presbítero gracias. doctor Juan Rodrigo Vélez y al doctor Miguel Rumayor, todos ellos coautores del libro San John Henry Newman, un maestro para nuestro tiempo. La editorial NUN les agradece a todos por asistir a este evento y los invita cordialmente a adquirir nuestro título en nuestra página web editorialnun.com.mx, en Amazon, en Casa del Libro o en booksamillion.com. También tenemos otro sitio como en mainstreetbookminute.com y pues bueno, tenemos impresiones bajo demanda con entrega en todo el mundo. En un momento les compartimos también el código QR para poder ingresar directamente. Muchas gracias. Gracias, Adiós. muchas gracias. Gracias a todos. Saludos desde Gracias, España. Gabriela. Saludos. Bien, adiós. Gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego.